Hola mis informantes, ¿cómo va? Bienvenidos a una nueva transmisión de Do Informa. Qué lindo es estar acá compartiendo un nuevo video y me encanta que vos estés ahí enganchado a Do Informa. ¿Están listos? ¡Comencemos! Durante muchísimos años han existido objetos que van más allá de lo que la ciencia puede demostrarte. Algunos se encuentran poseídos por rarísimos maleficios y otros son portadores de un increíble poder. En el día de hoy les vamos a enseñar 7 de estos extraños objetos que la ciencia todavía no ha podido explicar. El manuscrito de Voynich. Este misterioso manuscrito data de la primera mitad del 1400, según unas recientes pruebas de carbono que se le hicieron. Lo que hace tan especial este documento es el hecho que al día de hoy nadie ha podido descifrar lo que tiene escrito en su interior. Está escrito en una lengua desconocida y contiene dibujos que nadie pudo identificar a qué hacen referencia. Algunos especulan con que se trataría del primer libro sobre medicina herbolaria. Otros dicen que contiene secretos de la alquimia. Pero los más conspirativos sospechan que se trata de un manuscrito escrito por seres del más allá, como demonios o hasta el mismísimo diablo. Y existen quienes aseguran que fue escrito por seres de otro planeta. La silla de Thomas Busby. Que la muerte llegue a cualquier persona que se atreva a sentarse en esta silla. Impactante, ¿no les parece? O tal vez no tanto, ya que son solamente palabras. Lo preocupante es que en este caso varias personas, luego de sentarse en esa silla, se encontraron con la muerte. Pero ¿cómo llegó la maldición a esta silla? La historia comienza en el año 1702. En aquel entonces, en el Reino Unido, un asesino de nombre Thomas Busby fue sentenciado a muerte luego de cometer un asesinato. Antes de su ejecución, su último deseo fue cenar en su bar favorito. Luego de terminar lo que sería su última cena, se levantó y le realizó una maldición a la silla, diciendo la frase que les relaté al principio. Nadie hizo caso al espeluznante mensaje de Thomas, pero los primeros hechos sobrenaturales comenzaron en la Primera Guerra Mundial, ya que los soldados que se sentaban en esa silla jamás regresarían de la batalla. Uno de los últimos casos actuales fue un piloto de avión y un obrero que apostaron en sentarse en la silla para probar que según ellos la maldición no existía. Unas horas después, el piloto fue enviado a una misión y por una falla en el avión jamás regresó, y el obrero, mientras se encontraba trabajando en una casa, falleció luego de que el techo colapsara y le cayera encima. Hoy en día, el bar se convirtió en un museo dedicado al asesino Thomas Busby, y la silla quedó colgada en la parte más alta de la pared de aquel bar para que nadie más vuelva a sentarse en ella. Cuadro del Niño Llorón. El pintor italiano Bruno Amadio, conocido también como Angelo Bragolin, es el autor de una serie de 27 retratos conocidos como Los Niños Llorones. La historia cuenta que el pintor, frustrado por su mala fama, decidió hacer un pacto con un demonio para que sus pinturas consiguieran popularidad, pero a cambio quedarían ligadas a una terrible maldición, sobre todo en uno de estos 27 retratos conocido como el Niño Llorón, que fue replicado y vendido a muchísimos países del mundo. Las primeras tragedias comenzaron en la década del 80, cuando un bombero del Reino Unido dio una entrevista a un reconocido diario local en donde contó que los últimos incendios que él había ido a socorrer, en todos se encontraban esta pintura del Niño Llorón, y estas obras quedaban intactas a diferencia del resto de la casa que quedaban totalmente destruidas por las llamas. Ese fue el detonante para que varios periódicos comiencen a recibir información con los mismos trágicos hechos donde ocurrían grandes incendios, y siempre se encontraba presente este cuadro en la escena, y quedaba intacto sobre el siniestro. También se conocieron otras historias que contaban que atrás del cuadro se suelen formar gusanos y se dice que si uno lo gira a 90 grados se puede observar como si un pez estuviese comiendo la cabeza del niño. Encima de ser cuadros carísimos y tristes, ¿son culpables de echar una maldición en tu hogar? Prefiero seguir colgado fotografías de las vacaciones con mi tía Pochi. El espejo maldito. Conocida como la casa más maldita de todos los Estados Unidos y del mundo, también es la poseedora de este espejo lleno de misterios que todavía la ciencia no ha podido encontrar la explicación. Para ponerlos en situación, se trata de la casa de Marles, que fue construida en el año 1796. ¿A quién en su sano juicio se le ocurre construir una casa sobre un cementerio indio y encima rodearlo con una plantación?
Era obvio que algo no iba a resultar muy bien de esa idea, ya que se reportaban que ocurrían hechos paranormales a diario y que habían ocurrido muchísimos asesinatos dentro de la finca. Pero de lo más que se habla es de este espejo que llegó a la casa en el año 1980. Siempre que ocurre un hecho trágico, se recomienda tapar los espejos de la casa para que los espíritus no queden atrapados en su interior, cosa que no ocurrió con este, ya que se dice que dentro del espejo se encuentran los espíritus de Sara y sus hijos, quienes fueron envenenados en esa finca y fallecieron. El espejo es protagonista de varios hechos paranormales, como figuras humanas que salen de él y recorren por la noche la casa y hasta pequeñas manos humanas que se marcan en su cristal, según narraron los residentes de dicha finca. ¿Se animarían a ir de vacaciones a esa casa, rodeada por una enorme plantación y totalmente maldita? Déjenos en los comentarios. La piedra del destino. Una piedra que, según cuenta su leyenda, le otorga increíbles poderes mágicos a quien la posea. No es más que un simple bloque de arenisca que perteneció a los monarcas escoceses y fue ritual de coronaciones de muchos reyes escoceses, hasta que en el año 1246 fue robada por los ingleses y utilizada por estos durante casi 7 siglos en sus ceremonias de coronación real, lo que llevó a una gran disputa entre estos dos países hasta el día de hoy. Esta se encontraba bajo la silla del rey en la abadía de Westminster hasta que en el año 1950 estudiantes escoceses e irlandeses la robaron, pero unos meses después fue recuperada justo para la coronación de la actual soberana Isabel II. Luego de muchas negociaciones se dio con su paradero, que había sido escondida en la abadía de Arbroath por nacionalistas escoceses. La mágica piedra del destino regresa a Escocia en el año 1996, cuando herederos de la corona británica decidieron devolvérsela al castillo de Edimburgo, en gesto de buena fe, con la condición de que regresara a Londres para futuras coronaciones. La piedra cuenta con la inscripción de una cruz, pero un historiador asegura haber visto en el año 1805 otra inscripción que traducía decía: si el destino es verdadero, luego los escoceses serán conocidos por haber sido reyes donde sus hombres se encuentren en esta piedra. Hoy en día la única que puede verse es la dicha cruz. El diamante Hope. Este legendario diamante está ligado a muchísimas desgracias a todo aquel que lo posea. El diamante, cuyo peso se estimaba en 115 quilates, pertenecía a un templo construido en honor a la deidad hindú Sita, hasta que fue robado y ahí comenzó a pasar entre varios propietarios, a quienes los une desgracias y mala suerte. Uno de sus primeros propietarios fue Tavernier, quien se lo vendió al rey Luis XIV de Francia. Tavernier, luego de vender dicho diamante, cayó en quiebra y se escapó a Rusia, donde se lo encontró muerto congelado. En el año 1691, la amante del rey Mostemplan la obtuvo como regalo. Al poco tiempo después también cayó en desgracia y falleció, olvidada en 1707, y la joya fue recuperada por el rey, quien en 1715 se la mostró a un embajador de Persia, para enseñarle que no tenía ningún mal, y ese mismo año falleció de manera inesperada. El próximo rey Luis XV de Francia decidió dejar la joya en un cofre y que no se vuelva a hablar de ella. Luego, en 1774, María Antonieta, esposa del rey, decidió volver a usar el diamante y también se lo prestó a la princesa, quienes al tiempo murieron en la guillotina y la princesa fue brutalmente asesinada a manos del pueblo. Como si no alcanzara con una de estas joyas malditas, un holandés las compró a unos ladrones y decidió partirla en dos. Una de las piezas fue adquirida por un duque, quien al tiempo caería en la quiebra, y la segunda pieza, que fue conservada por el holandés, fue robada por su hijo para venderla. El padre falleció y el hijo se suicidó, ambos al poco tiempo que la vendieron. Así pasó por muchísimos compradores, quienes por temor a dicha maldición enseguida la revendían. Otra muerta que se le atribuye dicho diamante es al rey Jorge de Inglaterra, quien lo usaba incrustada en su corona. Así sus próximos poseedores también tuvieron muertes trágicas, hasta terminar en el Museo Nacional de Historia Natural de la institución Smithsoniana desde el año 1958. La piedra filosofal. Jamás se podrá saber de la existencia de dicha piedra filosofal. Su leyenda cuenta que es capaz de convertir metales básicos en oro. También se creía que era un elixir de la vida que rejuvenecía y capaz de otorgar la inmortalidad. Durante muchísimos siglos fue el objetivo más codiciado de la alquimia.
Un manuscrito que se encontró recientemente de Isaac Newton enseña cómo fabricar mercurio sófico, una de las sustancias que consideran como ingrediente fundamental de dicha piedra filosofal. También se tiene conocimiento de esta piedra en el budismo y el hinduismo, quienes la conocen como la piedra Cintamani. En el budismo se cree que esta piedra te llevará a la sabiduría absoluta de los Budas. En la tradición se la representa como una perla brillante y sostenida de distintas maneras por Buda. En el hinduismo se la asocia con los dioses Vishnu y Ganesha, que es representada como una joya fabulosa. Distintos sabios hindú mencionan dicha joya en sus escritos y la asocian con la divinidad humana, la transmutación del metal al oro y al camino de la inmortalidad. Hasta aquí llegamos, informantes. Espero que les haya gustado el video tanto como a nosotros al hacerlo. Gracias por sus comentarios y los likes. No olviden escribirnos que los vamos a estar leyendo y contestando. Los esperamos para una próxima transmisión de Duda Informa. Hasta la próxima, informantes.